En fin, el enunciado nos dice: encuentre el equivalente de Thevenin y Norton para las terminales, desde las terminales A a B del siguiente circuito. Entonces, empezamos encontrando la resistencia equivalente, para la cual lo que hacemos es reemplazar las fuentes de corriente por un circuito abierto y las fuentes de voltaje por un cortocircuito, tal como se muestra acá. Encontrando la resistencia equivalente, teniendo en cuenta que esta resistencia se encuentra en serie con esta resistencia y esta se encontraría en paralelo con esta, nos da una resistencia equivalente de 4 ohms, la cual verificaremos más tarde. Ahora bien, empezamos utilizando la equivalencia de fuentes, pasando la fuente que teníamos de un amperio, la pasamos a 6 voltios de esta manera, en el cual nos queda el siguiente circuito. Ahora bien, si nos damos cuenta, estas dos resistencias se encuentran en serie, al igual que estas dos fuentes de voltaje, que se encuentran en el mismo sentido, con lo cual podemos hacer la sumatoria y nos quedaría una resistencia equivalente en este sentido de 20 ohmios y una fuente de 20 voltios, tal como se muestra en esta figura. Ahora bien, si nos damos cuenta, tenemos acá una resistencia en serie con una fuente de voltaje, la cual podemos hacer otra vez equivalencia de fuentes y convertirla en una fuente de corriente en paralelo con con una resistencia. Al realizando esos cálculos, llegamos a esto donde nos damos cuenta que estas dos resistencias se encuentran en paralelo, al igual que estas dos fuentes de corriente que se encuentran en el mismo sentido con base a la siguiente malla. ¿Sí? Sumando las fuentes de corriente nos dan nuestra fuente de corriente total de 4 amperios y hallando la resistencia equivalente para estas dos resistencias en paralelo, encontramos una resistencia de 4 ohms, la cual corresponde a la que corresponde y nos demuestra una resistencia equivalente de 4 ohms. Este sería, en este sentido, nuestro circuito equivalente de Norton, y utilizando equivalencia de fuentes encontramos el circuito equivalente de Thevenin. Realizando la simulación nos damos cuenta que tenemos acá la resistencia equivalente, acá tenemos nuestra corriente de Thevenin, y si realizamos ley de Ohm, esta corriente por la resistencia nos da 16, aquí debería ser 16, 16 voltios.